Cordial saludo, apreciados compañeros. Hoy vamos a hablar de las pruebas de hipótesis. Probar una hipótesis es validar si un enunciado se cumple o no se cumple, en pocas palabras. ¿Sí? Un enunciado en un problema estadístico. Eh, entonces, hay dos tipos de pruebas de hipótesis. Unas pruebas que se llaman paramétricas y otras que se llaman no paramétricas. ¿Sí? ¿Qué son las pruebas paramétricas o cuándo se utiliza ese tipo de pruebas? Cuando yo estoy trabajando variables cuantitativas, como el promedio o la desviación estándar. Y cuando yo trabajo las no paramétricas, en dos casos. Primero, cuando estoy trabajando variables cualitativas, como las proporciones o porcentajes, o también cuando en una variable cuantitativa no se cumple algo que se llama supuesto de normalidad, que ya vamos a ver más adelante qué significa. ¿Sí? Ahora bien, hay unas reglas, un paso a paso para uno probar una hipótesis. Vamos a verlos aquí un momentico. Dice que cuando yo tengo un problema estadístico, debo seguir estos 5 pasos para poder probar la hipótesis. El primero dice plantear una hipótesis de investigación. Obviamente, si tengo un problema, debo plantear una hipótesis. Entonces vamos a ver aquí un problemita que dice: cierta firma encargada del control de contaminación de un río desea corroborar si el agua de ese río ha desmejorado. La cantidad promedio de oxígeno disuelto ha disminuido desde su valoración del 3,1 miligramos por litro. Para ello se han tomado 15 observaciones cuyos resultados son los siguientes. Entonces, ojo, de este enunciado tengo que mirar qué es lo que me están pidiendo. Tengo que plantear una hipótesis. La hipótesis sería determinar si existe evidencia de degradación del agua. ¿Sí? Ya tengo entonces mi hipótesis planteada. ¿Sí? Determinar si el agua está degradada. ¿Cómo me doy cuenta si el agua está degradada? Aquí dice que el agua está degradada cuando hay poco oxígeno disuelto. Es decir, mientras menos oxígeno disuelto, mayor es la contaminación del agua. Entonces yo planteo eso en una estadística, que es el segundo punto. Dice, traducir la hipótesis, es decir, de palabras, tradúzcalo en una hipótesis estadística. Eso es lo que yo hago. Si mu, ¿por qué pongo mu? Porque estoy trabajando en una variable cuantitativa, el promedio de oxígeno disuelto. ¿Sí? Entonces, si este promedio de oxígeno disuelto es menor que 3,1, que fue la última medición, significa que sí se está contaminando el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras menor sea el oxígeno disuelto, pues mayor es la contaminación, ya lo dijimos. Bueno, entonces ya cumplimos con el segundo punto, que es traducir la hipótesis de investigación a una hipótesis estadística. Muy bien, muchachos, ya hemos planteado una hipótesis de investigación, ya la hemos traducido en una hipótesis estadística. Ahora me dicen determinar un estadístico de prueba. ¿Qué es un estadístico de prueba? Es validar si debo trabajar con una fórmula llamada T o T-Student o con otra que se llama chi cuadrado. Bueno, ¿qué fórmula de estas voy a utilizar? Entonces yo me voy a este cuadrito para validar qué parámetros estadísticos hay. Yo quiero mirar, de acuerdo al tipo de problema que yo tengo, cuál se ajusta a estas fórmulas. Pero resulta que el problema que yo tengo, ahorita vamos a ver, solamente tiene una muestra del tamaño 15. Y entonces voy a usar esta prueba T, ¿sí? Porque mi muestra es menor a 30. ¿Listo? Entonces yo elegí trabajar con esta fórmula llamada T. Pero esta fórmula llamada T me pone una condición. Esta fórmula me dice, ojo, para usted saber si me puede utilizar, debe validar si se cumple algo que se llama supuesto de normalidad. O sea que yo a mis datos, a los 15 datos que tengo aquí, que ya vamos a verlos, debo aplicarles un test de normalidad para ver si esto se comporta de forma normal, estos datos, o si por el contrario son muy dispersos. Eso se hace en Minitab. ¿Listo? Bueno, pero antes de llevarme a Minitab para hacer esa prueba de normalidad, algo muy importante es fijar el nivel de significancia o el margen de error o el valor de alfa, es lo mismo. Yo voy a trabajar con un nivel del 5% porque mi muestra es pequeña. Eso quiere decir que el nivel de confiabilidad va a ser del 95%. Estos valores yo los elijo porque me da la gana.
¿sí? Eso lo fija el investigador, y pues como la muestra es pequeña, se acepta pues un margen relativamente grande. Una vez he hecho este paso, ahora sí le voy a aplicar, voy a hacer el test de normalidad, ¿sí? Pero ojo que el test de normalidad tiene unas pequeñas reglas. Ese test que me dice que si la variable, o sea, si mis 15 datos se comportan de manera normal, se distribuyen de forma normal, lo voy a llamar h sub 0. Ojo que es diferente al h sub 0 que planteamos en la hipótesis en el punto 2. Este es otro h sub 0. En cambio, si no se cumplen, si no se distribuyen de manera normal, lo voy a llamar h sub 1. Pero bueno, ¿cómo me doy cuenta si algo se distribuye de forma normal o no? Pues aquí está la ley. La ley me dice, si ese valor que yo voy a encontrar, que se llama P, llega a ser mayor a alfa, o sea, a mi 5%, no se rechaza a h sub 0, o sea, lo acepto. Por el contrario, si esa P, ese valor que yo encuentro, llega a ser menor o igual que alfa, pues se rechaza el h sub 0, o sea, se rechaza este enunciado de arriba. Entonces ahora vamos a llevar esa ley a la práctica. Llevo mis 15 datos al Minitab, ¿sí? Me meto aquí en estadística, estadísticas básicas y normality test. ¿Listo? Aquí, pues yo me voy a parar acá. Cuando me paro acá me van a salir las variables que tengo. Selecciono esta, seleccionar. Y aquí me dicen que qué tipo de test voy a hacer. Anderson Darling o Ryan Joyner, que es lo mismo que Shapiro-Wilk o es similar. ¿Yo cómo diablos sé eso? Pues me voy a mi detección de normalidad, a mi cuadrito de normas y que me dice, si usted tiene una muestra mayor o igual a 30, haga Anderson-Darling. Pero si su muestra es menor que 30, pues haga Shapiro-Wilk. Como yo tengo una muestra de apenas 15 pues, datos, les voy a usar esta Ryan Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk. Y le doy OK. Esto me arroja una gráfica que miren, me muestra que mis datos pues se mantienen como dentro de una normalidad. Pero el dato que a mí me importa, el valor que me importa es esta P. ¿Sí? Que me dice que P es igual a 0.10. ¿Sí? Entonces ya sé, voy a ponerlo por aquí abajito. Entonces P es igual a 0,10. Resulta, muchachos, que 0,10 tengo que mirar si es mayor o menor que este 5% que tengo aquí. Esto es un juego de comas, ¿sí? De correr comas para mirar si el valor es mayor o menor. Para los que somos malos en matemáticas, aquí tengo una tablita que me dice lo siguiente, ¿sí? Me dice que 5% es igual a 0,5, ¿sí? Como yo aquí tengo un 0,10, me dice que eso es igual a 10%. Yo no tengo el porcentaje, pero lo tengo así. ¿Qué es lo que hago? Multiplico el valor 0,10 por 100 y me da que 10%. 10% es mayor a 5%. Y mi tablita que me dice 10% es mayor a 5%. Que se debe aceptar, o bueno, que no se debe rechazar h sub 0. Es decir, que mi variable se distribuye de manera normal. O sea, la normalidad, el supuesto de normalidad se cumple. ¿Y qué me decía la fórmula T? Que para poderlo usar tenía que validar que el supuesto de normalidad se cumpliera. Y como el supuesto de normalidad sí se cumple, sí puedo usar lo que se llama el test student, ¿sí? Que también se usa en Minitab. Bueno, bien muchachos, recapitulemos un poco lo que hemos hecho. Planteamos una hipótesis estadística con base en este problema, es decir, de todo esto miramos qué es lo que me están pidiendo, en este caso determinar si existe evidencia de degradación de la calidad del agua. Este enunciado lo volvimos una estadística, una hipótesis estadística, es decir, mu, validar si mu es menor que 3.1. ¿Por qué? Porque este mu representa el nivel de oxígeno disuelto, ¿sí? Nivel de oxígeno disuelto. Si el nivel de oxígeno disuelto es menor a 3.1 significa que hay contaminación, o sea que significa que la calidad del agua se ha degradado, ¿sí? ¿Qué más hemos dicho? Que como esta hipótesis estadística no tiene en sí una igualdad aquí, la vamos a llamar
h sub 1, ¿sí? Y que por el contrario, si este mu que yo voy a validar llegase a ser mayor que 3.1 o igual, lo vamos a llamar h sub 0. ¿Listo? Hasta ahí hemos el punto 3 que hicimos, mirar qué estadístico de prueba me sirve. Vimos que vamos a trabajar con t porque nuestra muestra es de 15, es menor a 30, son apenas 15 datos. Pero recordemos que t me ponía una condición, que validara si se cumplía un supuesto de normalidad, ¿sí? Como ya vimos que si se cumple el supuesto de normalidad, ya voy a aplicar la fórmula tstudent. Bien, entonces vamos a ir al Minitab a aplicar la fórmula tstudent. Me voy al Minitab, aquí tengo mis datos, me voy a estadística, estadística básica, y aquí dice simple t. Esto significa que es cuando tengo pues una sola situación que estoy evaluando y que voy a aplicar la fórmula t. Le doy ahí, le borro esto. Entonces, doy clic aquí, me sale mi celda C1, selecciono. Aquí dice testmen, aquí tengo que meter el promedio que tengo en mi problema. Como el promedio que tengo es de 3.1, entonces pongo 3.1. Me voy a opciones y dice nivel de confianza. Como yo aquí acepté un margen de error del 5%, entonces significa que mi nivel de confianza es 95. Pongo 95. Ojo a esta parte, no se me distraigan. Dice que seleccione la alternancia menor que, mayor que o si hay igualdad. Entonces recordemos que yo voy a mirar si es menor que. ¿Por qué? Porque así lo planteé en mi h sub 1. Es menor que. Ok. Y le doy ok. Aquí que me dicen que mi valor de P es de 0,15. Y recordemos que aquí en este punto me están diciendo calcule el valor de P. Ya sé que mi valor de P es de 0,15. ¿Listo? Ya ¿y qué me dice entonces la norma? ¿Qué me dice? Que si esa P, usamos este mismo cuadrito, no importa. Este es universal. Aplica para la normalidad y aplica para también las hipótesis que planteé sobre el problema. Entonces me dice que si alfa es mayor, si P es mayor que alfa, pues no se rechaza, y si P es menor o igual que alfa, se rechaza. 0.15, aquí yo lo planteé en un 0.15 es menor que 0,05, es menor que el 5%. Como es menor, pues se rechaza h sub 0, ¿sí? Se rechaza h sub 0. Entonces voy a explicarles cómo se interpretaría eso para ver si nuestra hipótesis era verdadera o era falsa. Listo muchachos, yo ya hice entonces la prueba T para poder probar mi hipótesis. Aquí ya la hipótesis está probada, pero hay que aprender a interpretar estos valores. Recordemos que yo en un principio fijé mi hipótesis y yo voy a mirar si esa hipótesis se cumple o no. No se vayan a confundir aquí. ¿Listo? Muy atentos. ¿Qué es lo que sucede? Que a la hora de yo redactar la interpretación de la hipótesis, todo se hace es teniendo en cuenta h sub 0, ¿sí? Aunque mi hipótesis yo la planteé como h sub 1, yo tengo que escribir si se está cumpliendo, si se está aceptando, perdón, o rechazando h sub 0, ¿sí? O sea, se comprobó esto, pero se va prácticamente a aceptar o rechazar esto. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dice entonces mi cuadrito de normas? Que como P es menor que alfa, debo rechazar h sub 0, o sea, debo rechazar esta hipótesis. Entonces, ¿cómo escribo eso? Lo escribo así. Se rechaza h sub 0, es decir, que a un nivel de significancia del 5%, la calidad del agua sí ha desmejorado respecto a la valoración anterior. ¿Sí? Es decir, probé que mi hipótesis era verdadera, que mi hipótesis sí se cumple, ¿sí? Porque mu, o sea, el promedio que encontré, el valor de P, la validación de T que hice, me permitió determinar que efectivamente este valor hallado era menor que esto, o sea que se probó la hipótesis
y por ende se cumplió lo que en principio yo había planteado de forma estadística aquí. ¿Y cómo se cumplió esta? Por lógica, entonces rechazo esta otra posibilidad, la de h sub 0. ¿Sí? Y como rechacé h sub 0, pues lo tengo que escribir de esa manera. Se rechaza h sub 0, es decir que a un nivel de significancia del 5%, la calidad del agua sí ha desmejorado. Bueno muchachos, espero les haya quedado claro. Es cuestión de no memorizarse unas normas que se deben cumplir y eso le permite comprobar la hipótesis. En este caso, comprobamos la hipótesis que en un principio planteamos, pero aunque comprobamos este enunciado, por así decirlo, a la hora de redactar la interpretación, se hace de cara a la hipótesis nula, a h sub 0. Por eso se escribió de esta manera y no simplemente se comprobó que esto es verdadero.